En esta era de pantallas brillantes y mensajes instantáneos, algo curioso está ocurriendo. Cada vez más personas buscan respuestas profundas en lugares superficiales. La espiritualidad, que alguna vez fue un camino silencioso, solitario y lleno de introspección, ahora se ha convertido en un espectáculo digital. Un desfile de frases bonitas, escenarios perfectos y promesas de transformación inmediata. Es como si la sabiduría ancestral se hubiera vestido de gala para desfilar por Instagram, TikTok y YouTube. Y no hay nada malo en usar las redes para transmitir un mensaje. El problema comienza cuando el envoltorio es más importante que el contenido. Cuando la imagen de un gurú en un atardecer impecable importa más que la profundidad de sus palabras. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que el buscador espiritual recorría caminos reales, leía textos difíciles, pasaba horas en silencio, enfrentando sus sombras sin una audiencia que lo aplaudiera. Hoy, ese viaje interno se vende como un producto empaquetado, un curso de 21 días para la iluminación, un reto de 7 pasos para sanar tu vida, una masterclass para encontrar tu propósito, todo a un clic y con garantía de satisfacción. Y claro, es tentador, porque la gente busca esperanza, alivio y sentido. Busca una mano que le diga: yo te entiendo, sígueme y llegarás. Pero la pregunta es, ¿a dónde estamos llegando realmente? Lo irónico es que, en medio de tanta espiritualidad bonita, muchos terminan más perdidos que antes. Porque la verdadera transformación no siempre es cómoda, no siempre es fotogénica y rara vez es rápida. Y eso no se vende tan bien en redes sociales. En este video vamos a explorar cómo hemos llegado aquí, por qué nos dejamos seducir por los gurús digitales y cómo diferenciar entre una inspiración pasajera y un cambio real que deja huella en nuestra vida. En el mundo hiperconectado en el que vivimos, el gurú digital no necesita un templo ni una montaña sagrada para atraer seguidores. Basta una cámara, una conexión a internet y un mensaje que suene inspirador. Pero aquí es donde surge el primer dilema. ¿Qué pasa cuando la inspiración se convierte en producto? Muchos de estos líderes digitales han entendido que la espiritualidad vende, pero no necesariamente porque busquen transformar vidas de verdad, sino porque han identificado que existe un mercado sediento de esperanza, motivación y sentido. Y como cualquier mercado, responde a tendencias, modas y estrategias de marketing. Lo interesante y preocupante es que a medida que estas figuras crecen en popularidad, sus mensajes tienden a simplificarse. Lo complejo y profundo se diluye en frases bonitas y universales, fáciles de compartir en redes sociales, pero que rara vez invitan a una reflexión real. No es que esté mal compartir frases motivadoras. El problema es cuando eso sustituye la profundidad por completo. Y aquí entra un concepto que pocos se atreven a cuestionar: la espiritualidad de consumo rápido. Como si la sabiduría milenaria pudiera destilarse en un reel de 30 segundos, en un mantra fácil de repetir o en un reto de 7 días para cambiar tu vida. El ritmo acelerado de las redes no solo condiciona lo que se dice, sino también lo que se omite. Y lo que se omite muchas veces es la verdad incómoda. El crecimiento personal duele, es lento y requiere más que motivación pasajera. No todos los gurús digitales caen en esta dinámica, pero es imposible negar que el formato y la presión por mantener la atención constante empujan hacia lo superficial. Y en un mundo donde la atención es oro, el riesgo es que la autenticidad sea sacrificada por el aplauso rápido. Pero la pregunta incómoda es esta: ¿por qué la mayoría de estos gurús digitales evitan mostrar el lado difícil del crecimiento personal? Porque el lado difícil no vende. El lado difícil no encaja en un reel de 30 segundos con música inspiradora. El lado difícil no se puede empaquetar en un curso de transformación que te promete resultados en 7 días. El lado difícil es crudo,
Es incómodo y te obliga a confrontar tu propia sombra. Y aquí está la trampa. Cuando la espiritualidad se convierte en un espectáculo visual, empieza a desconectarse de la realidad. Porque la verdadera transformación no siempre es bonita. A veces es caótica, a veces es perderte antes de encontrarte. A veces es romper en mil pedazos la imagen que creías ser. Pero en el mundo de los gurús digitales, eso no cabe. Ellos venden un viaje donde no hay dolor, donde cada obstáculo es solo una oportunidad para vibrar más alto, y donde las emociones incómodas son energías que hay que soltar rápido para que no bloqueen tu manifestación. Y aunque eso suene positivo, es peligroso, porque cuando no reconoces tu dolor, lo reprimes, y lo que reprimes, tarde o temprano explota. La transformación auténtica no tiene un filtro bonito. Tiene días en los que no entiendes nada y noches en las que te preguntas si todo esto vale la pena. Pero son justamente esos días y esas noches las que te transforman. No el video perfecto con la frase inspiradora. Es aquí donde tenemos que aprender a distinguir entre el contenido que nos acaricia el ego y el que nos confronta de verdad. Porque el primero te entretiene, pero el segundo, ese sí te cambia. Muchos de estos gurús digitales han aprendido a hablar el lenguaje que la gente quiere escuchar, pero no necesariamente el que la gente necesita escuchar. Utilizan palabras como vibrar alto, manifestar abundancia o alinearte con tu propósito, porque saben que generan conexión inmediata, aunque la mayoría de las veces no explican con profundidad qué significan o cómo aplicarlos de forma real en la vida diaria. Es como ofrecer un diccionario con solo portadas bonitas. Parece valioso, pero cuando lo abres, las páginas están en blanco. El problema no está en las palabras, sino en la falta de sustancia detrás de ellas. La verdadera transformación no es cómoda ni siempre bonita. Implica enfrentarte a tus miedos, aceptar verdades incómodas y cuestionar creencias que tal vez has cargado por años. Y eso no siempre se vende bien en redes sociales, porque la incomodidad no es tan instagrameable como una frase motivacional sobre un fondo de atardecer. La espiritualidad auténtica no busca likes, busca cambios internos. Y estos cambios rara vez ocurren de forma instantánea. Requieren constancia, introspección y, sobre todo, honestidad contigo mismo. Pero en un mundo que premia la inmediatez, el mensaje de transforma tu vida en 3 pasos siempre gana más atención que el de trabaja en ti durante años sin garantías de reconocimiento externo. Aquí es donde debemos aprender a diferenciar entre un maestro y un vendedor. Un maestro genuino no te dirá lo que quieres oír para que lo sigas, sino lo que necesitas escuchar para que crezcas, incluso si eso significa que dejes de seguirlo. En cambio, un vendedor de espiritualidad hará todo lo posible para que dependas de él, manteniéndote siempre en la promesa de que estás a punto de lograrlo, pero nunca dándote las herramientas completas para que lo hagas por tu cuenta. La diferencia clave está en la autonomía. Si el mensaje que recibes te hace más dependiente de la figura que lo transmite, es probable que no sea auténtico. Si por el contrario, ese mensaje te empodera para que puedas seguir sin la guía constante del emisor, entonces estás ante una enseñanza real. Y hay algo importante, no todos los que venden espiritualidad lo hacen con mala intención. Algunos simplemente repiten fórmulas que vieron funcionar, sin cuestionar si realmente están ayudando. Pero la responsabilidad final recae en nosotros como audiencia. Investigar, cuestionar y no dejarnos seducir únicamente por la estética del mensaje. Pero hay un aspecto que no siempre se discute y que es quizás el más preocupante: la dependencia emocional y económica que puede generarse hacia un gurú digital. En el momento en que una persona deposita toda su fe en las palabras de un mentor virtual, corre el riesgo de dejar de cuestionar y de perder la capacidad de tomar decisiones por sí misma. Ya no se trata de aprender para liberarse, sino de seguir consumiendo
para permanecer atado. Este patrón, aunque disfrazado de crecimiento personal, comparte muchas similitudes con dinámicas de control que han existido a lo largo de la historia. El líder que promete respuestas, el grupo que repite un mismo lenguaje y la constante sensación de que aún no estás listo, pero que con otro curso o programa finalmente lo estarás. La filosofía estoica, por ejemplo, nos recordaría que ningún maestro puede hacer el trabajo interno por nosotros. Epicteto diría que puedes escuchar 1000 lecciones, pero si no practicas, sigues igual. Marco Aurelio escribiría que tu alma no necesita adornos externos para crecer, sino disciplina y verdad. Y aquí está la gran trampa. Si el gurú digital realmente quiere tu independencia, debería darte herramientas para que ya no lo necesites, no para que renueves tu suscripción cada mes. Claro, no todos actúan con mala intención. Algunos comenzaron con un genuino deseo de ayudar, pero fueron atrapados por el sistema de likes, ventas y posicionamiento. El algoritmo premia el contenido que genera deseo inmediato, no necesariamente el que produce transformación profunda. Y eso significa que, para seguir siendo visibles, muchos adaptan su mensaje hasta hacerlo digerible, bonito, rápido. La reflexión profunda se reduce a una frase de 15 segundos sobre un fondo con música emotiva. Pero aquí surge la pregunta: ¿realmente la espiritualidad se puede medir en métricas? ¿O es que, sin darnos cuenta, hemos transformado la búsqueda interior en un producto más del mercado digital? En lugar de enfrentar la incomodidad de mirar hacia adentro, nos entretenemos con contenido que parece profundo, pero que no incomoda lo suficiente como para provocar un cambio real. La transformación auténtica duele, requiere silencio, incomodidad, constancia. Y eso no siempre es compatible con la inmediatez de las redes sociales. Por eso, como espectadores, tenemos una responsabilidad: aprender a filtrar, cuestionar y recordar que el verdadero crecimiento no se vende en cuotas mensuales, sino que se construye día a día, muchas veces lejos de las pantallas. Pero tal vez lo más preocupante de este fenómeno no es la venta de cursos, ni los precios elevados, ni siquiera la falta de preparación académica de algunos de estos gurús digitales. Lo más peligroso es la construcción de un espejismo emocional que hace creer a las personas que están cambiando, cuando en realidad siguen igual. Muchos de estos discursos están diseñados para que la audiencia se sienta bien, pero no necesariamente para que cambie. Un gurú digital sabe que la incomodidad, aunque necesaria para el crecimiento, no es lo que vende. Lo que vende es la esperanza instantánea, la ilusión de que con solo escuchar una charla o leer un post motivador, ya se ha dado un paso gigante hacia la transformación. Es aquí donde el estoicismo puede enseñarnos algo esencial. No todo lo que te da paz es bueno, y no todo lo que te incomoda es malo. Marco Aurelio decía que el camino hacia la virtud está lleno de obstáculos, y que precisamente esos obstáculos son los que fortalecen el carácter. Pero en las redes, muchos gurús han convertido el crecimiento personal en un spa mental. Luces cálidas, frases bonitas, música relajante y cero confrontación real con las sombras internas. La neurociencia lo respalda. El cerebro busca evitar el dolor y repetir las experiencias que generan dopamina. Y los gurús digitales, conscientes o no, explotan este mecanismo. Te mantienen enganchado no porque te enfrenten con tus carencias o incoherencias, sino porque te ofrecen microdosis de bienestar emocional que alivian el malestar, sin resolverlo de raíz. El verdadero crecimiento no es lineal ni cómodo. A veces duele, a veces te obliga a cuestionarte creencias que llevas años defendiendo. A veces te muestra que el problema no es el mundo que no te entiende, sino tu resistencia a aceptar la realidad tal como es. Y eso no se arregla con un mantra bonito. Por eso,
La pregunta no es cuántos gurús digitales sigues, sino cuántas de sus enseñanzas llevas, de verdad, a la práctica. No en la libreta de apuntes, no en un post que guardaste para después, sino en tu comportamiento, en tus decisiones, en la forma en que respondes ante el conflicto y la frustración. Un buen maestro no es el que te hace sentir bien todo el tiempo. Es el que, incluso a riesgo de que lo dejes de seguir, te dice lo que necesitas escuchar, no lo que quieres oír. Es el que entiende que la incomodidad no es enemiga del amor propio, sino su aliada más leal. Y si algo debemos recordar es que el verdadero cambio no siempre es visible en redes. No siempre es instagrameable, no siempre tiene likes. Muchas veces es silencioso, incómodo y profundamente interno. Pero si el marketing se ha vuelto parte de la espiritualidad moderna, la pregunta inevitable es ¿cómo distinguir entre un guía genuino y un vendedor de sueños? La respuesta, aunque parezca complicada, empieza con algo muy simple. Observa sus acciones más que sus palabras. Un verdadero maestro no necesita proclamar su autenticidad. Se refleja en su vida diaria. No vive para aparentar, sino para servir. No necesita mostrar constantemente lujos o una vida perfecta, porque entiende que el crecimiento espiritual no siempre es fotogénico. La transformación auténtica no suele venderse bien en redes sociales porque implica procesos incómodos, noches de insomnio, cuestionamientos profundos, lágrimas, dudas, pasos hacia atrás. Todo eso no es instagrammeable, pero es real. En cambio, la espiritualidad bonita que se vende en muchas cuentas digitales suele mostrar solo el final del camino. La sonrisa después de haber llorado, la frase inspiradora sin el peso de la historia detrás, el resultado sin el esfuerzo. Aquí surge un dilema. Mucha gente prefiere consumir esa versión ligera porque es más cómoda. No reta, no incomoda, pero esa comodidad tiene un precio. Te mantiene en la superficie. Y es ahí donde el negocio florece, porque mientras sigas buscando pequeñas dosis de inspiración, seguirás volviendo por más, como quien necesita otra taza de café para no dormirse. Lo paradójico es que los gurús digitales saben esto, entienden que la mayoría no busca una transformación profunda, sino una distracción elegante. Por eso, muchos no se enfocan en darte herramientas reales, sino en mantenerte emocionado lo justo para que sigas mirando su contenido y sus productos. La pregunta que deberíamos hacernos no es si ellos son buenos o malos, sino por qué seguimos cayendo en el mismo ciclo. Tal vez porque es más fácil admirar a alguien que ya llegó que caminar el camino nosotros mismos. Tal vez porque en el fondo tememos descubrir que el trabajo duro, la disciplina y la introspección son menos atractivos que las promesas rápidas. Y sin embargo, hay una verdad incómoda. La transformación auténtica no se puede delegar. Nadie puede hacerla por ti. Y no hay atajos digitales que sustituyan tu propio compromiso. Puedes leer frases motivadoras todos los días, pero si no te atreves a confrontar tus miedos, esas frases se evaporarán con la misma rapidez con la que deslizamos el dedo en una pantalla. Al final, todo se reduce a una pregunta incómoda y honesta. ¿Quieres inspiración o transformación? La inspiración es luz de bengala. Brilla, emociona, pero se apaga. La transformación es fuego lento, exige presencia, disciplina y verdad. Si quieres salir del espectáculo y entrar en tu propio camino, usa este filtro de realidad cada vez que sigas a un maestro. 1. Autonomía. ¿Te da herramientas para caminar sin él o te quieres siempre un paso antes para venderte el siguiente? 2. Coherencia. Lo que predica se ve en su vida diaria, en cómo trata a la gente, en sus límites y decisiones. 3. Profundidad. ¿Te confronta con tus sombras o solo te da frases bonitas que acarician el ego? 4. Disciplina. Propone prácticas concretas. Diario, silencio, servicio, límites.
¿O solo motivación pasajera? 5. Verdad estética. ¿El mensaje soporta el silencio o solo existe si hay cámara, música y filtros? 6. Libertad interior. Después de escucharle, ¿eres más libre y responsable o más dependiente y ansioso? 7. Resultados offline. ¿Estás cambiando hábitos, relaciones y decisiones o solo guardando posts? Si algo de esto te incomoda, vas bien. La incomodidad es la puerta, porque el crecimiento auténtico no siempre se ve bonito, pero siempre te hace más libre. Pequeño protocolo de aterrizaje, 7 días. Día 1, silencio 10 minutos. Pregúntate, ¿qué evito mirar de mí? Escríbelo. Día 2, haz una acción difícil pero correcta, una conversación, un límite, un no. Día 3, detox 24 de sabiduría en redes. Solo vida real. Día 4, diario. ¿Qué creencia me mantiene en la superficie? Reemplázala por un acto. Día 5, servicio silencioso. Ayuda a alguien sin contarlo en ninguna parte. Día 6, revisa a quién sigues. Elimina todo lo que te haga dependiente. Día 7, compromiso. Una práctica diaria breve. Silencio, lectura, escritura o caminar sin teléfono. No necesitas un altar perfecto ni un feed impecable. Necesitas coherencia cuando nadie te ve. Ahí empieza la transformación. Si este mensaje te movió algo por dentro, comenta esta frase para sellarlo en tu mente. Elijo transformación, no espectáculo. Suscríbete a Hot Impacto, porque un solo pensamiento puede cambiar tu vida y una sola decisión puede cambiarlo todo.